Amén. Amén. 이번 시간에는 Hoy en 지난 este 시간에 servicio yo 이어서 continuaré 장자 predicando 재앙 세 sobre la 번째 말씀을 plaga de 전해드리도록 primogénito, la tercera 하겠습니다. entrega. 바로 왕이 El faraón 열 번째 재앙인 장자 재앙을 막기까지 계속 마음을 se 강팍하게 했기 endureció su 때문에 corazón 결국은 hasta llegar 어느새 hasta 마지막 재앙인 10 장자 plagas. 재앙을 El 받게 La plaga 되었습니다. de 조금 전에 읽어주신 primogénito 출애굽기 말씀과 같이 fue última 바로 plaga. 왕으로부터 모든 신하 La 그리고 palabra de 모든 백성 hoy 심지어 dice, 옥에 desde 갇힌 Faraón, desde hijo de Faraón 자들까지 hasta 또 sus 심지어 criados, hasta 짐승들의 los 젖배새까지 de 다 cárcel y 한밤에 hasta los 죽임을 ganados. 당하는 Todos los 엄청난 primogénitos 재앙을 murieron en una noche. 애굽 Era 백성들이 당하는 것을 볼 gran 수가 있습니다. 그래서 이 장자 재앙이라고 tristeza. 하는 것이 바로 Eso, 당시의 그 esta plaga de 재앙으로부터 끝이 나는 primogénito 것이 아니고 no 이 열 terminó 재앙에는 en la 각각 época de 깊은 Egipto, 영적인 뜻이 porque, 있다 como le 말씀을 dije en mi 드렸고, servicio, 그러면 en 장자 mi 재앙을 sermón, 뜻하는 y 영적인 10 의미는 plagas tienen 무엇인가? significado espiritual. Entonces, ¿qué 이 es 바로의 재앙은 significado espiritual? 그 장자 Que 재앙을 está 통해서도 알 수 en 있는 바와 plaga de 같이 primogénito, como 자신이나 자신을 esta 사랑하는 plaga, 가족이나 또 y 관계된 si 자들이 cometemos algún 죽음의 pecado demasiado, 이름이나 entonces 아니면 nuestro 앞으로는 이룰 수 amado 없는 miembro de 방법까지 familia 몰락해버린 o 그런 él 재앙을 mismo 이제 podría morir por causa 장자 de castigo. 재앙이다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 그래서 이 Fue, 장자 fue la 재앙을 plaga de 당하게 된 primogénito. 것은 굉장히 이제 강팍한 정말 어찌할 수 Si 없는 큰 tuviera el corazón 재앙의 endurecido demasiado, 재앙이라고 할 entonces 수가 llegaría hasta 있겠는데요. plaga 이 de primogénito. 장자 재앙을 Plaga de 당하면서 primogénito 사실은 es una plaga casi 단순히 última. 애굽의 바로 왕만 장자의 Eso no 재앙을 당하는 solo 것이 faraón 아니고 de Egipto. 성경에 보면 이런 La 장자의 Biblia nos 재앙까지 enseña para los 당한 casos 인물들이 de los 여러 que 인물들이 recibieron este 많은데 castigo de 지난 plaga de 시간에 이어서 primogénito. 엘리 Eso, 제사장 가문에 continuación del sermón 어떻게 pasado, ya expliqué 장자 재앙이 continuamente la 임하게 plaga de 됐는지를 이 시간에 primogénito 이어서 que 설명을 llegaba, 드리도록 que 하겠습니다. llegó a la 이해를 돕기 familia de 위해서 Eli, 이 sacerdote Eli. 엘리 Para 제사장 su 가문에 왜 información, 심판 예언이 yo explicaré por un 선포되었는지 momento 그 배경이 porque la familia 무엇인지 de Eli 왜 recibió este 그랬는지를 이 castigo. 시간 잠깐 요약을 Por un 해서 momento 설명을 repasamos 드리도록 en 하겠습니다. resumen. 3일상 2장에 보면 En el 엘리 segundo 제사장에게 Samuel 두 아들이 capítulo 2, 있었습니다. Eli 홈니와 tuvo dos 비나스라고 하는 hijos, 두 아들이 Ofnis y 있었는데 Fines. 성경은 이 두 아들에 La Biblia 대해서 dice, 이렇게 평합니다. de estos 그들은 dos hijos 불량자라 son 그리고 alborotadores, son malos. 여호와를 알지 También no 못하는 자들이라 conocieron a 이렇게 Jehová. 평가를 하고 있습니다. 우리가 얼른 생각하면 엘리 Eli 제사장은 fue sacerdote, gran 대제사장이거든요. 그리고 sacerdote 사사입니다. y 근데 그 juez 두 de aquel 아들도 momento. 역시 제사장 Naturalmente, sus 가문의 hijos también son 아들들이니까 sacerdotes. 제사장입니다. 근데 어떻게 Pero ellos no 제사장의 conocieron a Jehová 가문에 Dios, 태어나서 제사장의 aunque ellos 역할을 nacieron 그 책무를 감당하면서 de 여호와를 padre 알지 못할까 de sumo 그런 sacerdote. 의문을 가질 수가 Pero lamentablemente 있겠는데 ellos no 사실은 conocieron 이런 일이 a 현실에도 Padre Dios. 있죠. 교회에 발을 디디고 20년, 30년 다녀도 Creo que 자기는 algunos no pueden 마음으로는 entender, 하나님을 믿지 pero puede 않으면 ser, porque en 하나님을 알지 esos días 못하겠다. también 그렇게 algunos hijos 말씀을 드릴 수가 nacen de 있겠고 sus pastores, 하나님을 de 알지 su padre 못하면 pastores, pero ellos, 하나님의 algunos no 계명이나 conocen a Dios 하나님의 Padre. 말씀을 Sin 우습게 conocer a 듣고 Dios 알지 Padre, 못하기 때문에 menospreciar a los 그래서 mandamientos 결국은 de 그 Dios Padre, 마음이 por lo que 행동으로 표출돼서 나오게 expresará 되었습니다. su corazón 그래서 malo y 엘리 cometerá el 제사장의 pecado 두 en obra. 아들도 Esos 여호와를 dos 알지 hijos de Eli 못하고 tampoco 불량자였기 sabían 때문에 de Jehová Dios, por 하나님께 lo que, 굉장히 y 불결한 además 죄를 tuvieron el 범하는 corazón tan 장면을 malo y 봅니다. eso cometieron 첫 gran 번째 pecado ante Dios. 죄목이 Primer pecado 여호와의 제사를 es 멸시한 menospreciar 것입니다. el 여호와의 ofrezco a 제사는 Dios 그들이 Padre, 해야 할 첫 번째 holocausto a Dios 직무입니다. Padre, 그런데 그걸 책임져야 할 사람들이 holocausto 여호와의 제사를 para Dios 멸시했다고 하는 Padre. 것은 말도 El 안 되는 sacerdote 일이지만 es lo 정말 que 그런 일이 hacen el 있었습니다. holocausto 어떻게 ante 여호와의 Dios 제사를 Padre, pero ellos 멸시했는가? menospreciaron. 성경에 ¿Cómo? 보면 La Biblia nos enseña 제사장들에게 detalladamente. 주어지는 그 Normalmente en aquel momento los 재물이 왔을 sacerdotes 때 pudieron 주어지는 comer 몫이 y 있었습니다. las ofrendas de holocausto, por 가슴살이라든지 ejemplo, la cara de 뒷목이라든지 pecho, y 이렇게 etcétera, 정해진 몫이 etcétera, 있었는데 ya 이 두 designado 아들은 la parte 자기들에게 de 정해진 carne que 몫에 ellos pudieran 전혀 comer. 상관하지 Pero esos 않았습니다. dos hijos de 상이 Eli, 보내서 세 a 살 ellos no les 갈매기를 importaba 가지고 가서 그냥 esta 아무 ley. 고기 덩어리나 찍어서 Si 가져다가 quería comer alguna parte de carne, 제사장에게 드리는 entonces, 걸 볼 수 있습니다. ignorando 이 la ley de 사람들이 그렇게 할 Moisés, 수 ellos 있었다는 comieron. 것은 제사장들이 그렇게 시켰기 때문에 Los 그렇게 한 criados del 거죠. templo no 그러니까 podían bloquear porque ellos son 하나님께 드려야 될 sacerdotes. Es 제사를 decir, 멸시하는 ellos 모습 중에 하나라고 볼 수 menospreciaron 있고요. el 또 하나 holocausto 성경은 기록합니다. ante Dios. 기름은 여호와께 Además, la Biblia dice, 태워서 aceite 향기로 드려야 debe ser 되는데 그 quemada como 기름을 aroma 따로 de holocausto ante 떼어서 Dios Padre. 여호와께 드리기 전에 그 Pero este 사원들이 Ofni y 와서 Fines 생고기를 달라고 생떼를 써서 그 생고기를 갖다가 tomó la 제사장에게 carne 드리는 모습을 볼 수 있습니다. antes de 이걸 quitar el 공부 못한 aceite. 일반 백성들이 그렇게 Eso 해서는 y 안 algunos 된다고 pueblos 그렇게까지는 안 normales 했지만 그냥 impidieron 강제로
Pero ellos ignoraron a esta petición del pueblo. No solo unos días, sino como de costumbre, ellos cometieron este gran pecado. Ellos no conocieron a Jehová Dios. Eso no tenía ningún temor en Jehová Dios. No respetaban a Jehová Dios. Además, por causa de esto, ellos durmieron con las mujeres que trabajaban en el templo de Dios. No solo una vez, sino también muchas veces ellos dormían con las mujeres que dormían con las mujeres que trabajan en el templo. Eso mucho pueblo sabía este rumor, esta noticia de pecado de sacerdotes. El sumo sacerdote Elí, sus padres también conocieron. Eso un día llamó a sus hijos y preguntan sobre este rumor. A pesar de esto, Elí entendió exactamente de sus pecados y dijo, reprendió diciendo, ¿por qué menospreciasteis el holocausto ante Dios? No lo hagáis más, porque por causa de vuestros pecados, otro pueblo también y cometerá el mismo pecado. Además, Elí dijo, si cometemos el pecado entre hombres, entonces Dios Padre juzgará y recibirá el perdón a través del holocausto ante Dios. Pero si cometiéramos el pecado contra Jehová Dios, es decir, el pecado mortal, además, no solo unas veces, sino también Ofnis y Fines cometieron muchos pecados, casi por 10 años, 20 años, pecados mortales. Y eso, es decir, su padre Elí entendió cuál era el problema en sus hijos, pero lamentablemente y no reprendió rigurosamente. Además, ellos vivieron de costumbre por muchos años. Ellos no pudieron cambiar de idea. Además, su padre Elí no reprochaba rigurosamente, solamente aconsejaba y recomendaba. Eso, estos dos hijos menospreciaron a su padre también. Pero Dios Padre quería dar otra oportunidad y eso envió a un profeta. Eso profetizó el castigo hacia la casa de Elí. El contenido y la profecía del castigo fue tan horrible porque la muerte de toda la casa de Elí. Y pasó muchos años, es decir, Dios Padre aguantaba otra vez para dar más oportunidad. Si hubiera temido realmente en este profeta, entonces Elí habría tenido que llamar a sus hijos para arrepentirse juntos. Pero Elí y sus hijos no podían hacerlo. Es decir, perdieron la última oportunidad de Jehová Dios. Luego Samuel nació y creció. Y un día Dios Padre llamó a Samuel. Y primera profecía para Samuel era confirmación de la profecía de castigo hacia Elí y sus familias. Además, Dios Padre juró con esa profecía. Elí pudo saber otra vez, es decir, Dios Padre dio otra oportunidad, pero Elí no se arrepintió otra vez. Aquella profecía era profecía del castigo de Elí. Si consultamos por un momento, Dios Padre dijo, y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad débil. Y yo te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofnis y Fines, ambos morirán en un día. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días.
y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y así Dios Padre maldijo a la casa de Eli. Entonces, hoy consultamos juntos cómo se cumplió la profecía de Dios Padre. En Primera Samuel, capítulo 4, nosotros podemos ver el cumplimiento de la profecía de castigo a Eli. Aquel momento, el enemigo principal de Israel era filisteos. Un día filisteos atacaron a Israel. Ellos acamparon en Afec. En esta guerra, Israel fue derrotado y 400 soldados de Israel murieron. Fue una derrota tan horrible. Después de ser derrotado, los ancianos de Israel hicieron una reunión y hablaron mutuamente cómo podría vencer esta guerra. Pero el problema, los ancianos no podían entender la razón de la derrota. De veras, por causa del pecado de Israel, Dios Padre permitió una invasión de filisteos, pero los ancianos de Israel no podían entender de sus pecados, solamente pensaban como tontería. Y ellos pensaron de arca del pacto. Ellos pensaron que si llevara el pacto de arca hasta batalla de guerra, entonces podía ganar. Con esta idea, ellos hicieron a Hofnis y Fines, los hijos de Eli, llevar el arca del pacto al campo de batalla. ¿Por qué ellos recordaron esto? Porque creo que ellos recordaron la historia de Israel, su ancestro. Después de vivir en el desierto por 40 días, cuando llegaba a la tierra de Canaán, y los sacerdotes llevaban el arca para cruzar el río de Jordán. Y gracias a este pacto de arca, el río Jordán se cesó. Y además, cuando atacaba la ciudad de Jericó, ellos también rodeaban poniendo el arca del pacto en adelante. Recordando esa historia de sus padres, creo que los ancianos de Israel pensaron que este pacto de arca fue como un mano de santo, y eso llevaron este arca del pacto. Aquel momento los soldados de Israel ya perdieron el ánimo, pero cuando el arca del pacto vino al campamento, y los soldados gritaron con alegría. Oyendo esta grita, filisteos tuvieron gran temor porque ellos entendieron, ellos supieron que el arca del pacto de Jehová vino al campamento de Israel. Creo que filisteos también recordaron la historia de obra de Dios cuando Dios Padre sacó de Egipto a los israelitas. Porque ancestros de Israel atacaron el terreno de Canaán con gran obra milagrosa de Dios Padre. Esos filisteos también recordaron esta historia real. Es decir, ellos sabían quién era Jehová. Aunque ya pasó centenas de años, más de 100 años, unos cientos años, filisteos también recordaron la obra de Jehová como leyenda. Los filisteos tuvieron gran temor. En esta situación, filisteos tenía que determinar algo. Un líder de filisteo hizo un discurso y dijo: ahora el pacto de Jehová está en el campamento de Israel. Animaos. Y como varón, si fuéramos derrotados en esa guerra, entonces nosotros seríamos un esclavo de hebreo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Con gran ánimo, con toda fuerza, con determinación de muerte, debemos hacer la guerra. Con este discurso, primero, por causa del pacto de Jehová, ellos tuvieron gran temor, pero con este discurso ellos tuvieron gran determinación. Es decir, este pacto de Jehová causó gran ánimo y un corazón en el campamento de filisteos.
Entonces, ¿qué sucedió luego? Creo que ya sabemos, porque leemos la Biblia. Esta guerra fue empezada por causa del pecado de Israel. En aquel momento, los israelitas hicieron como quiera, porque en aquel momento no había rey. Además, Ofnis y Fines, que llevaron el arca del pacto, son gran pecadores ante Dios. ¿Cómo Dios Padre podía estar y ayudar a los israelitas? Eso naturalmente, ellos fueron derrotados de gran manera. Dios Padre puso a los israelitas en la mano de filisteos. Y 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 y 11 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. En la primera guerra murieron 4,000, pero en esta segunda guerra murieron 30,000 hombres. Además, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Es decir, Dios Padre antes dio una profecía a Eli sobre el castigo de su casa. Con esta guerra empezó a cumplir su profecía poco a poco, uno por uno. Entonces, ¿por qué Israel fue derrotado en esta guerra? Porque filisteos pudieron tener más ánimo con pacto de arca de pacto. Solamente con esta razón, creo que no. La guerra de Israel está en la mano de Jehová. Eso es decir, si Israel hubiera vivido conforme a la palabra de su Padre, entonces no importaba el número de soldados. Siempre vencía la guerra. Pero los ancianos de Israel no podían entender este principal. Eso llevando el arca de pacto, ellos por fin fue derrotado y fue tomado el arca de pacto los filisteos, por los filisteos. Hermanos, la vida de cristianos también. No nos importa el puesto de trabajo y riqueza y educación. Lo más importante en nuestra vida de los cristianos es creer en Dios Padre. Antes hoy también. Salmos capítulo 127, versículo 1 al 2 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su mano dará Dios el sueño. Eso, la fuerza más importante, más fuerte para los cristianos es la conexión con Dios Padre. Para tener buena conexión con Dios es vivir conforme a la palabra de Dios Padre. Pero los ancianos de Israel de aquel momento no podían entender este principal. Luego un mensajero llevó una noticia del resultado de la guerra a Silo, donde Elí vivía. Elí se preocupaba mucho porque sus dos hijos llevaron el arca del pacto y eso, delante del templo, se sentó esperando la noticia de guerra. En aquel momento ya tenía más de 90 años y perdió su vista, casi. Eso, un benamita llevó una noticia de la guerra. Eso, este mensajero de la guerra y entregó la noticia a todo el pueblo. Y Elí oyó esa noticia, gran grita entre los pueblos y se preocupó mucho. Este mensajero llegó hasta Elí y informó detalladamente. 1 Samuel capítulo 4, versículo 17 dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Al oír esta noticia, Elí perdió todo el ánimo, toda la fuerza. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta
y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Es decir, sus dos hijos murieron, y su padre Eli murió trágicamente. Entonces, ¿el castigo terminó? Creo que no. Aquel momento, esposa de Fines y estaba embarazada de su segundo hijo. Pero aquel momento había en medio de parto, pero al oír la noticia de la muerte de su marido y de su suegro, y naciendo, dando a luz a su segundo hijo, ella murió. Cuando daba a luz a hijo, y las parteras consoló a ella, pero ella dijo: traspasada es la gloria de Israel. Clamando así, y llamó a su nombre Icabod, es decir, traspasada es la gloria de Israel. Y luego murió ella. Es decir, la profecía de Dios cumplió primeramente. Así, aquel momento Silo era donde estaba el arca del pacto, pero después de la guerra contra filisteos de aquel momento, Silo fue destruido. Eso, el arca del pacto no estaba más en el cielo. Luego, el arca del pacto volvió a Israel, pero después el templo de Silo fue movido a No, otro pueblo. A propósito, la primera profecía fue cumplida. La segunda profecía contra Eli era la muerte de casi todos los hombres de Eli, no solo uno. Toda la casa de Eli morirán. Para entender este cumplimiento de la profecía, nosotros debemos consultar sobre el conflicto entre Saúl y David. Filisteos era enemigo continuo de Israel. En la época de David había una guerra entre filisteos y Israel. En aquel momento, un gran hombre, Goliat, y menospreció el nombre de Jehová Dios. Pero ninguno de Israel quería luchar contra Goliat. Por aquel momento, y un joven David mató a Goliat con la piedra, con la honda, y luego cortó la cabeza de Goliat. Gracias a esto, David ha sido un jefe de ejército de Saúl. Al principio, Saúl amó mucho a David, pero cuando el pueblo respetaba y amaba más a David más que a Saúl, Saúl tenía gran envidia, porque las mujeres dijo: eso mirando, huyendo, elogio hacia David. Saúl pensaba que David quería ser el rey en lugar de él. Eso tenía gran envidia y celos. Al principio, silenciosamente y discretamente quería matar a David, pero siempre fracasaba, y eso luego abiertamente quería matar a David. Pero irónicamente, había gran ayudadores a David. ¿Quién? Son los vecinos de Saúl, entre ellos primera hija, Mical, porque Mical era esposa de David. Al lado de David, ella podía entender que su padre Saúl quería matar a su marido. Eso Mical ayudó a su marido David y hizo a David refugiar. En aquel momento, Saúl quiso matar a David. A propósito, gracias a la ayuda de Mical, David sobrevivió una vez. Y después, el primer hijo de Saúl, Jonatán, ayudó a David. Jonatán no entendió. Pensaba que su padre no quería matar a David. Y eso, hablando con David, Jonatán quería saber la intención de su padre Saúl. Y eso primero escondió a su amigo David en el bosque. Eso cuando informó
la ausencia de David a Saúl. Y en aquel momento Saúl se enfadó mucho. Y a través de este suceso, Jonatán entendió la intención de Saúl de matar a David. Pues gracias a la ayuda de Jonatán, David refugió. Y eso desde aquel momento empezó a vagar en varios lugares. Eso vagabundando y David visitó un pueblo, ciudad Nob. Como le dije hace rato, en aquel momento el templo de Dios fue movido a Nob desde el cielo. Es decir, David visitó un sacerdote de Nob. Yo explicaré por qué David visitó a sacerdote de Nob. Pero en aquel momento, cuando visitó David al sacerdote, el sacerdote reaccionó en 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 y siguiente. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Hasta aquel momento, David, como un jefe de ejército, siempre visitaba con muchos criados y soldados, pero en aquel momento vino solamente a solas. Este sacerdote Ahimelech preguntó directamente: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Es decir, David era un criado tan digno, pero ¿por qué vino a solas? En esta situación, David escondió su corazón, porque no podía decir la verdad, y eso mintió improvisadamente. Eso dijo David, versículo 2 dice: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna de asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Es decir, ahora yo tengo un mando secreto del rey y eso estoy a solas. Ahora mis compañeros, los soldados, están en algún cierto, secretamente. Eso David mintió así. Y luego dijo la intención de David: primero, alimento, y segundo, arma. Y versículo 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano. Es decir, el pan para normales no tenía. Y solamente tengo un pan sagrado. Pan sagrado es un pan de proposición. Esos panes estaban dentro del templo. Solamente los sacerdotes podían comer estos panes de proposición. Es decir, David no podía comer, no tenía ninguna autoridad de comer esto, no tenía ningún derecho a comer esto. Pero este sacerdote dijo: lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David dijo: nosotros tenemos un mandato de secreto. Y mis criados y mis soldados no tenían ninguna relación con las mujeres por 3 días. Eso este sacerdote dio el pan sagrado a la mano de David. David tuvo este aliento y luego pidió un arma. Hermanos, este pan de proposición solamente fue para el sacerdote, pero ese sacerdote dio este pan a David. Entonces, aunque David era yerno del rey, pero ¿por qué ese sacerdote dio este pan a David? Entonces, Ahimelech violó la ley de Dios. Sobre esto, Jesús dijo en el libro de Marcos: ¿a qué momento los discípulos de Jericó, en el día de reposo, comió el trigo, espiga de trigo? Al ver esto, los fariseos acusaron a los discípulos de Jesús.
Ante esta acusación, Jesús dijo con ejemplo de Ahimelech. En Marcos capítulo 2, versículo 25 y siguiente dice, pero Jesús les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban. Es decir, ¿a qué momento David comió para sobrevivir? Por lo que comer un trigo en el día de reposo no es importante. Es decir, el día de reposo para los hombres no para el día de reposo. Eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Y luego, 1 Samuel capítulo 21, versículo 7 dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Es decir, cuando hablaba Ahimelech con David, había un hombre que oyó esta conversación. Era principal pastor de Saúl. Fue edomita. Creo que emigrado en Israel, aunque era edomita. Él era Doeg. Creo que con ese versículo nosotros podemos prever que Doeg hizo alguna cosa tan grande. Y versículo 8, David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Es decir, David mostró su intención de visita. Primero, alimento y segundo, tomar un arma. Pero realmente en el templo no había ninguna arma y eso ese sacerdote dijo, no. Pero dijo, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás de Efod. David dijo, estoy en secreto. Yo tengo un mandato de secreto y eso no llevo un arma. Eso, con esta palabra pidió una espada de Goliat. Y luego tomó esta espada de Goliat. Y David tenía gran preocupación porque en aquel momento estaba refugiando de la mano de Saúl. Él no sabía a dónde ir. Pero en aquel momento David ya sabía que Doeg estaba en aquel lugar. Eso fue al rey de Aquis, el rey de Filisteos. Pidió una... Pero en aquel momento los criados de Aquis reconocieron al David. Ellos entendieron la popularidad de David en el reino de Israel. Informó hacia su rey Aquis. Y David reconoció la situación. Y David pensaba que si no me hubiera refugiado ahora mismo, entonces yo habría muerto. Y en ese momento se fingió loco inmediatamente. Y Aquis dijo, expulsa. Y David pudo sobrevivir otra vez. Eso David no pudo estar en el terreno de Filisteos y eso volvió a la tierra de Judá otra vez. Eso David volvió a la tierra de Adullam. Una cueva de Adullam. Estando en el cueva de Adullam, la familia de David vinieron a David porque ya recibieron gran persecución por Saúl. Porque en aquel momento David era el enemigo político de Saúl. Eso y ellos, la familia de David también refugiaron y vinieron a Adullam para ver a David. No solo la familia de David, sino también... Realmente el rey Saúl fue abandonado por Dios y eso fue capturado por espíritus malignos y eso, es decir, no fue normal. Es como una paranoico quería matar a David y eso violó a los pueblos de Israel también y eso los pobres y las personas no podían sobrevivir más.
bajo la mano de Saúl y eso y casi 400 pueblos vinieron a David. Desde aquel momento, con 400 pueblos, el reino de David empezó. Ahora, yo hay más. Desde aquel momento, no había más la posibilidad de reconciliar entre David y Saúl. En esta situación, David no pudo poner a sus abuelos, a su padre viejos en aquel lugar y eso fue a Moab para pedir la protección de sus padres, porque la bisabuela de David era moabita. Eso pidió al rey de Moab la protección de sus padres. En aquel momento un profeta vino a David cuando David estaba en Moab. Esta profeta dijo, tú no debes estar aquí en Moab más. Por favor, vuelve a Israel. El territorio de Israel es un lugar tan peligroso porque en aquel momento Saúl quería matar. A pesar de esto, David obedeció a la palabra del profeta de Dios. David ya entendía. La vida del ser humano está en la mano de Jehová Dios. David tenía esta creencia y fe. Aquel momento, Saúl oyó una noticia de David. Un espía informa a Saúl que David volvió a Israel otra vez. Eso, 1 Samuel capítulo 22, versículo 6 dice, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, y debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Gabá era la capital de Israel, también el pueblo natal de Saúl. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él, oíd ahora, hijos de Benjamín. Es decir, la mayoría de los criados de Saúl eran los benjamitas. Y os dará también a todos vosotros, el hijo de Isaí, tierras y viñas. Y os hará a todos vosotros, jefes de millares y jefes de centenas. Es decir, dijo a su pueblo benjamitas, vosotros podéis tener esta vida feliz porque yo soy el rey. Y eso sí, David se hiciera el rey, entonces vosotros no tendréis nada. Eso Saúl hizo este discurso, eso como un paranoico, y acusó a David inocente. El versículo 8 dice, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Ahora Saúl pensaba que todos sus vecinos eran enemigos. Pensaban como paranoicos. Y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Aquí hijo es Jonatán. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Es decir, Saúl pensó que su hijo Jonatán hizo una rebelión. Pero en aquel momento Jonatán nunca hizo esta intención y intento de rebelión. Pero como un paranoico, Saúl pensaba así. Eso dijo, porque nadie me dio una información contra David. Eso gritó muchas veces ese Saúl. En aquel momento, por fin apareció un hombre importante, Doeg. Aquel momento, versículo 8 dice, entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Es decir, el padre de Ahimelech era Ahitob. Ahitob era hermano de Icabod, es decir, hijo de Fines, hijo de Eli. Es decir, Ahitob era nieto de Eli y Ahimelech es bisnieto de Eli. La razón por que la Biblia dice este linaje de la familia es para enseñarnos el cumplimiento de la profecía de maldición por la familia de Eli.
근데 문제는 이 Pero el 도액이 problema, 굉장히 este Doeg 교묘한 era un 사람입니다. tan 그래서 그냥 astuto. 본대로 얘기하면 Y eso, 되는데 no digo 그런 대로 solamente lo que 얘기하면 veía, lo que 이 oía, 사단이 하와를 꼬일 때 como 어떻게 la 했습니까? serpiente 뺄 거 빼고 더할 거 engañaba 더하면서 유혹한 걸 a 볼 수 있지 Eva, 않습니까? este 지금 Doeg 도액도 también añadió 마찬가지입니다. su pensamiento 아히멜렉이 para 그를 engañar 위하여 a 여호와께 Saúl. Y 묻고 versículo 10 dice, 여호와께 물을 시간이 el 없었습니다. cual 다윗은 consultó por él a 너무 Jehová. 총망해서 Aquel 식량을 momento 구하고 David 무기를 era tan 구하고 muriente y 거기서 eso no 빨리 preguntó a nadie a 도망갈 Jehová. 한 Es 것밖에 decir, 없는데 sacerdote 지금 no 뭐를 preguntó nada a 기다리는데요? Jehová 그를 por 위하여 David. 여호와께 Pero este 묻었다. dijo, el cual 이렇게 consultó por él a Jehová. 공모했다는 냄새를 Por causa de esa palabra, Saúl pensaba que ese sacerdote conspiró con David. Y le dio provisión y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Además, y no dijo sobre la mentira de David. David mintió diciendo que Saúl le dio un mandato secreto y él pidió una provisión y arma. Pero Doeg no dijo sobre esta mentira. Si hubiera dicho hasta la mentira de David, entonces los sacerdotes no se habría matado por Saúl. Pero por causa del engaño de Doeg, los inocentes murieron. A propósito, a través de esta palabra, la profecía de maldición para la familia de Eli cumplió otra vez. Al oír este informe de Saúl, a aquel momento Saúl estaba tan enfadado y quería matar a alguien. Y eso llamó no solo a Ahimelech, sino también a todos los sacerdotes de Nob y preguntó. Versículo 12 dice, y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahito. Y él dijo, heme aquí, Señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, y como lo hace hoy día. Saúl pensaron que los sacerdotes hicieron una conspiración con David para matar a Saúl. Ante esta condenación, Ahimelech Ahimelech explicó poco a poco. Dijo la verdad, pero Saúl no aceptó. Versículo 14, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David? David era fiel a ti y yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. Este digno vino a mí y me pidió, ¿cómo yo podía negar? Además, dijiste conspiración y 15 dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Es decir, hasta aquel momento David visitaba muchas veces y en aquel momento consultaba muchas veces a Jehová para los criados de Saúl. Eso Ahimelech dijo la verdad. Además, Ahimelech dijo, no sabía de antemano, no sabía a qué momento el contienda entre David y Saúl. Y este sacerdote dijo la verdad. A pesar de esto, Saúl ya perdió el corazón, ya perdió la razón, ya decidió a matar a ese sacerdote como paranoico y eso no pudo huir. Y versículo 16 dijo, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. No solo tú, sino también toda tu casa morirá. Y mandó a sus criados. Y dijo, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos están con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero en aquel momento ningún criado, ningún soldado de Saúl quería matar a los sacerdotes, porque por lo menos ellos tienen fe como los israelitas. ¿Quién quiere matar a pastor y siervo del Señor con su mano? Eso Saúl dijo y llamó a otro. Eso dijo a Doeg. Doeg, a él no le importa el siervo del Señor porque era edomita. Solamente quería ganar el corazón del rey Saúl. Eso Doeg mató con su mano a todos los sacerdotes. El versículo 19 dice, y Doeg mató
85 sacerdotes. Y luego versículo 19 dice, y Anob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los pechos, bueyes, asnos y ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. Destruyó por completo la ciudad de Nob, la ciudad del sacerdote. Eso, casi toda la familia de Eli murió. Eso, esta profecía de Dios cumplió. Pero Dios Padre dijo con su profecía, quizá un hombre sobreviviría, pero será el dolor y tristeza por ti. Como esa profecía, realmente un hombre sobrevivió entre la familia de Eli. El hijo de Ahimelech robó un efod y fue a Keila, donde estaba David. Informó a David toda la muerte de los sacerdotes de Nob. David sintió un tipo de remordimiento, porque en aquel momento David mintió a Ahimelech. Eso David dijo, culpa es mía, por causa de mí. Y reconociendo así, y albergó a este hijo de Ahimelech como sacerdote de David. David fue refugiado, y eso con efod que este hijo de Ahimelech llevó, preguntó la voluntad de Dios Padre. Eso, desde aquel momento, Abiatar, hijo de Ahimelech, ha sido sacerdote fiel de David. David respetó mucho en su reinado. Eso por muchos años, él pudo estar con David como sacerdote. Leyendo la Biblia, este Abiatar era sacerdote con Sadoc. Además, ha sido gran consejero para David en el reinado de David. Cuando había una rebelión de Absalón, este Abiatar estaba en la parte de David. Eso, estando dentro de Jerusalén y trabajaba como espías para David. Y sacó la información y informó a David. Es decir, era tan fiel, era un tipo de amigo de David porque sufrió juntos y se gozó la gloria juntos. Pero último de la vida, no pudo pensar bien, pero creo que dentro de su corazón había una mutación y traición, y eso se reveló su maldad. El fin de la vida de Abiatar. En la época de Samuel, Eli murió y sus dos hijos. Y en la época de Saúl, casi todos los hombres de Eli murieron. Y después de la muerte de David, y llegó la época de Salomón. Pero si consultamos la Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 2, en la vejez de David, no podía hacer nada, solamente estaba en cama. Y eso, los criados dio a una mujer una tsunamita a David. En aquel momento David casi perdió su potestad. Eso, uno de los hijos de Adonía hizo una rebelión. Eso, él clamó, diciendo, él mismo sería el rey. Naturalmente, algunas personas importantes acompañaron con esa rebelión. Uno de ellos era jefe de ejército de David, Joab, y también Abiatar, el sacerdote de David. Pero como saben ustedes, Salomón sabía esta rebelión a través del profeta de Natán. Eso, David ungió a su hijo Salomón sobre Israel, el rey de Israel. Eso es Abiatar y se huyó al templo y pidió la salvación. Y Salomón perdonó a Adonías y dijo, si se hallare mal en él, morirá.
Y así, con esa condición, y permitió el perdón. Pero, y lamentablemente, este Adonías expresó su maldad. Luego Salomón se hizo el rey, pero Adonías todavía tenía una esperanza de ser el rey. Tenía un apego. Y eso, y dijo, un día fue a Betsabé, la madre de Salomón, y pidió la mujer sunamita, la esposa de David, última esposa de David. Al oír esta noticia de Salomón, al oír esa noticia, Salomón estaba enfadado porque Salomón era tan intelectual. Conseguir la concubina de David es la intención de ser el rey, y eso Adonías fue ejecutado. Por causa de muerte, ejecución de Adonías, naturalmente sus compañeros tenían morir también. Hasta que muerto Joab murió. Abiatar, ¿qué sucedió para él? Salomón era tan inteligente. También la profecía de Dios siempre cumple, sin falta. Si Dios Padre da alguna profecía, se cumple sin falta. Abiatar también tenía que morir. Tenía que morir sin falta. Pero Salomón no lo hizo. Segunda Reyes, Primera Reyes, capítulo 2, versículo 26 al siguiente dice: Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues era digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así hecho Salomón a Abiatar del sacerdote de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Eso Abiatar perdió sacerdocio, es decir, Abiatar era último hombre de la casa de Elí. Este hombre perdió el sacerdocio. La Biblia dice claramente, la profecía de Dios contra la casa de Elí cumplió. Anatot era la ciudad de sacerdote y eso fue expulsado a aquella ciudad. Eso, naturalmente, sus hijos tampoco podían ser sacerdotes. Eso, la profecía de Dios dijo, elegiría a nuevo sacerdote. Desde aquel momento, Sadoc ha sido sumo sacerdote. Desde la época de Salomón, la casa de Sadoc ha sido sumo sacerdote. Eso, la casa de Eli perdió la legitimidad de sacerdocio. Eso no podía tener puesto de trabajo para sobrevivir. Creo que, aunque la Biblia no dice claramente, pero podemos pensar que la familia de Eli vinieron a Sadoc para pedir una ayuda. Eso la Biblia dice, una moneda y un bocado de pan pedirá como un mendigo. Así la familia de Eli perdió su vida por completo. Quiero decir la conclusión. La palabra de Dios, si Biblia dice algo, si dice Dios, entonces sin falta, seguramente cumple. Ha cumplido hasta ahora. Hay varios ejemplos. Yo expliqué con ejemplo de la maldición contra Eli. Para cumplir por completo tardaba más de 100 años, pero a propósito, la palabra de Jehová Dios cumplió sin falta. ¿Qué era la maldición contra Eli? Dijo, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Como esa palabra, aunque todo Israel recibió la bendición, y en la casa de Eli había la maldición. También Dios Padre eligió otro sacerdote. Y así la casa de Eli destruyó por completo. 이 말씀이 그대로 이루어지는 것을 우리는 보고 있습니다. 여기서 한 가지 우리가
Ahora una cosa que debemos recordar, porque aunque recibió la maldición, entonces automáticamente llegó a realizar, creo que no, aunque recibió la maldición. Pero entre este hombre, si un hombre hubiera conocido a Dios y se hubiera arrepentido, entonces Dios Padre recuperaría la bendición. Con varios ejemplos de la Biblia nosotros sabemos esto, pero ninguno de familia de Eli se arrepintió. En una parte podemos pensar que la muerte de los sacerdotes no por mano de Saúl no tiene sentido, pero es un tipo de castigo, de pecado de sus ancestros. Hermano, el segundo, y el cultivo de la humanidad también llegará hasta fin. Según la voluntad buena de Dios Padre, terminará este cultivo de la humanidad. Si había un comienzo, habrá el fin, el cultivo de la humanidad. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Algunos dicen, Dios es amor, porque Dios Padre lanza a los pecadores al infierno. Pero hermanos, infierno es también una expresión del amor. Porque si no hubiera el infierno, entonces el cielo será contaminado por los pecadores. Por lo que, sin falta, seguramente la palabra de Dios cumplirá. Infierno siempre exista y cielo también. Y eso ustedes no deben entender con su propio pensamiento. No deben cambiar de la escritura de la Biblia. También antes Pastor Principal nos explicó, nuestro Señor Jesús vendrá muy pronto en las nubes de la gloria. El Pastor Principal nos explicó, Romanos capítulo 13, versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si entendimos el cultivo de la humanidad como un 24 horas, entonces nosotros vivimos en la última segunda. Entonces, nosotros debemos levantarnos del sueño. Hermanos, nos despedimos y corremos solamente hacia la Nueva Jerusalén. Meditando la palabra de hoy, oramos. Padre Dios, muchas gracias. Hoy yo expliqué sobre la plaga de primogénito con ejemplo de la maldición hacia la casa de Eli. La palabra de Dios Padre siempre tiene razón y ha cumplido. Eso, tomando esa palabra de Dios Padre, nosotros queremos vivir conforme a la palabra de Dios Padre hasta llegar hacia la Nueva Jerusalén. Por favor, bendícenos y ayúdanos. Está con nosotros. Gracias por todo. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora recibamos la oración por los enfermos por la pantalla. Por favor, coloquen su mano en la parte enferma o adolorida. Pero si usted no está enfermo, por favor, coloquen su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Cristo al enemigo y diablo de Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástricos, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades afectadas a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación,
que la polio, parálisis, artritis y hernias a los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas, que todo dolor vago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedades a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que es débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que está paralizada sea liberada, y que los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiezan a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y es perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios, las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Cristo al enemigo del diablo y Satanás y toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera, que todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritu de división fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libre, que toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos, dales la fortaleza necesaria para que pueda clamar a ti, fortalecelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones, aumentarles la fe y la esperanza y el amor, que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada, en su salida y en todo lugar a donde vayan. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios, Él me ha respondido, he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora alabemos juntos la alabanza de Manmin número 12 y ofrezcamos a Dios. Hasta poder realizar el deseo del Padre, con solo la obediencia, nadie comprende de su oración, con fervor y con lágrimas, hasta poder salvar las almas de muchos. Un amor que viene del Padre. Ya nadie podrá parar su oración. De amor y de compasión. Con la luz original y el fuego del Espíritu. Las tinieblas disipó con la luz y justicia. Él podrá abrir para las almas el espacio del amor del Padre, hasta poder realizar el deseo del Padre, con solo la obediencia. Nadie comprende su oración. Nadie comprende su oración.
fervor y con lágrimas, hasta poder realizar el deseo de Padre, va marchando siempre por la fe, en dificultades, da frutos de amor. Padre Dios se goza en él. Con la luz original y el fuego del Espíritu, las tinieblas disipó con la luz y justicia, y Él podrá abrir para las almas el espacio del amor del Padre. Tenemos avisos, por favor consulten la página 33 del Boletín Semanal de la Iglesia. Bienvenidos a las personas que visitan aquí por primera vez y a las que se han afiliado